Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación al comité organizador y a todos los presentes porque es un horario un poquito difícil. Muy bien, pues ahora vamos a platicar sobre los trastornos de la coordinación motora. La que sigue. Muy bien, entonces los trastornos de la coordinación motora están integrados a los trastornos del neurodesarrollo. Según la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, así como también el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, se encuentra clasificado entre los trastornos del neurodesarrollo. Recordemos cuáles son los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son la discapacidad intelectual, el trastorno de la comunicación, el trastorno de aprendizaje específico, así como el trastorno del espectro autista y los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, así como los trastornos motores. La que sigue, por favor. Dentro de los trastornos de los motores encontramos otra clasificación. Se dividen en parálisis cerebral, en tics, en estereotipias y en trastornos de la coordinación motora. Muy bien, entonces, ¿qué es un trastorno de la coordinación motora? Es el trastorno del desarrollo de la coordinación motora que se caracteriza por déficit en la adquisición y en la ejecución de habilidades motoras coordinadas. Se manifiesta con una torpeza y lentitud o inexactitud en la ejecución de las habilidades motoras que interfieren con las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo pues, de las actividades que se realizan en la vida diaria, como es cepillarse, es vestirse, es bañarse, por algo tan sencillo como abrocharse las agujetas, andar en bicicleta. La que sigue, por favor. La prevalencia en los niños escolares va a una frecuencia del 5 al 6%. Y de estos, la relación del género prevalece más en los hombres que en las mujeres. Unos autores van a encontrar que es de una relación de 2:1 y en otros van a encontrar que es hasta 7:1. Entonces, más frecuente en los niños. La que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, encontramos factores de riesgo ambientales. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la ingesta de alcohol durante el embarazo, la prematurez, sobre todo en los niños que nacieron menor de 32 semanas de gestación. Los niños que nacen con un bajo peso al nacimiento, sobre todo en aquellos menores de 1,5 kg. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Los fisiológicos, como, bueno, tenemos varias teorías acerca de que esta puede ser por una afectación en la corteza somatosensorial, sensorio-motora, perdón. Algunos otros autores relacionan a lo que es la afectación del cerebelo. Hay un artículo donde estudiaron algunos autores a algunos niños con trastornos de la coordinación motora, con resonancia magnética funcional en reposo. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que había una conectividad funcional alterada, sobre todo en ciertas zonas como es en la red sensorio-motora, en la corteza posterior del cíngulo, en el precúneo y en lo que es la circunvolución media posterior del lóbulo temporal. Bueno, entonces la evidencia sugiere que la corteza posterior del cíngulo
se relaciona, va a actuar como un vínculo entre las redes funcionales distintas. Al haber una alteración en estas redes, en las redes funcionales de la corteza somatosensorial, hacia lo que es la corteza posterior del cíngulo, esto puede desempeñar un papel de aprendizaje motor ineficaz. Eso nos va a dar pues algunos síntomas del trastorno de la coordinación motora. La participación de la circunvolución media posterior del lóbulo temporal, que actúa como un centro de procesamiento e información relacionada con la acción. Entonces, al estar alterado, esto nos puede dar algunos síntomas que se presentan en este trastorno. ¿Cuáles otros factores de riesgo tenemos? Los genéticos. Ya se han encontrado en algunos artículos. ¿La que sigue? Ya se han determinado algunos genes que participan en este trastorno. Son aproximadamente 12 genes y sus variantes. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de este trastorno? El diagnóstico es clínico y tenemos pautas diagnósticas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay niños con la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas muy por debajo de lo esperado para la edad de la persona, y la oportunidad de aprendizaje y el uso de aptitudes. Hay torpeza, lentitud e imprecisión en la realización de ciertos movimientos. Por ejemplo, hay niños que se les caen las cosas, que chocan con las cosas, que no pueden andar en bicicleta, que no pueden participar en juegos o deportes con sus compañeros, que no pueden agarrar muy bien, usar las tijeras, que se les dificulta la escritura con el lápiz. No sé si les ha tocado algún niño alguna vez que de repente puede agarrar el lápiz y escribe muy débilmente, ¿sí? O le sale muy mal la letra. También hay niños que tienen dificultades para tomar los cubiertos, y lo primero que se enseñan los niños es agarrar la cuchara. Entonces les cuesta mucho trabajo. No es un niño que de repente no puede hacer las cosas y tú le vas a enseñar y va a aprender. Ese es un niño que tenía, pues nada más le faltaba un poquito de estímulo. No, estos niños, aunque tú les estés enseñando, se les dificulta hacer estas acciones. Otro de los criterios diagnósticos es el déficit de estas actividades motoras. Van a interferir sistemáticamente y persistentemente con las actividades de la vida diaria, con las situaciones escolares, con las actitudes pues de ocio, en los juegos. Y otro de los criterios diagnósticos es que los síntomas van a comenzar desde las primeras fases del desarrollo. Es muy diferente un niño que aprendió a hacer estas habilidades y de repente ya no las puede hacer. Esto es algo muy diferente. Esto es una regresión del desarrollo u otro tipo de enfermedades que tenemos que investigar. Entonces, estos niños, como habíamos mostrado, van a tener dificultades para el uso de la cuchara, dificultades
para el abotonamiento, el usar el cierre, subir escalones, para completar pues alguno de este tipo de juegos, dificultad en la escritura, pues algunos juegos en grupo, formar maquetas. Adelante. Algo que es fundamental para hacer el diagnóstico, pues es que ustedes tienen que saber a qué edad se va a adquirir cada habilidad. Nosotros podemos utilizar varias escalas. Mucha gente utilizamos lo que es el Denver. Entonces nos va orientando de acuerdo a la edad, qué es lo que puede hacer. El Denver, que es un ejemplo, pues vamos a verlo dividido en 4, que es el personal social, el motor fino, el lenguaje y el motor grueso. Y entonces pues hay ciertas edades en lo que se espera que se hagan ciertas habilidades. Muy bien. Muy bien. Y otro criterio diagnóstico es que hay que descartar que tengan un trastorno de discapacidad mental, ¿sí? Este tipo de trastornos de la coordinación motora no tiene que ver con una discapacidad mental, no tienen que tener una discapacidad visual, tampoco deben tener problemas como hipotonía o como otras enfermedades como son las distrofias, ¿verdad? Que eso también afecta a la habilidad motora, o otras enfermedades metabólicas, o como la ataxia, que después la doctora nos va a platicar de eso. Muy bien, entonces, que quede muy claro, la anterior. No existen marcadores biológicos que proporcionen puntos definitivos para diagnosticar este trastorno. Yo no voy a poder hacer una solicitud y decirle, sí, vaya al laboratorio, sí, positivo para trastorno de coordinación motora. No existe un marcador. Pero sí podemos, aparte de los criterios diagnósticos, pues tenemos ciertas baterías que pueden hacerlas, ya sea los terapeutas, los fisioterapeutas, e incluso hay cuestionarios que se aplican, que solo los padres los pueden realizar. Existe la batería de la evaluación de movimiento para niños, que se utiliza en las edades de 3 a 16 años. También el cuestionario para identificación del trastorno del desarrollo de la coordinación, y este es para niños de 5 a 15 años. Muy bien, entonces aquí nada más para hacerles un ejemplo rápido de lo que se trata. Este cuestionario pues es preguntas acerca, por ejemplo, cómo lanza la pelota, cómo la recibe, cómo golpea, cómo es su escritura, cómo corre, salta, si planea actividades, si se desplaza con cuidado y con agilidad, si tolera estar sentado, si le gustan los deportes, si puede recortar, si hace esfuerzo y precisión al escribir. Esta es la otra, que es donde pues se van a hacer 8 pruebas, donde lo que van a estar evaluando pues es el área motora, es la coordinación, es el equilibrio y la fuerza. Muy bien. Y bueno, pues obviamente este trastorno de la coordinación motora no viene solo, ¿sí? Se puede combinar con otros trastornos, con trastornos de déficit de atención, con problemas de conducta, con problemas emocionales, con ansiedad.
estos niños, como se les dificulta integrarse con sus compañeros, a hacer deporte, pues son un poquito como sedentarios. También puede eso pues causar un poquito de obesidad, puede causar un poquito de aislamiento, puede causar un poquito de ansiedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, entre las comorbilidades vamos a encontrar trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, ansiedad y depresión. Muy bien, el pronóstico. Desgraciadamente han reportado que un 50 hasta el 70% de estos pacientes van a persistir con estas dificultades motoras hasta la edad adulta, si no se tratan. Y el 2% de estos pacientes van a tener dificultades severas. Sí, gracias. Muy bien, entonces hubo un informe sobre los seguros médicos de Alemania, donde estaban viendo, pues preocupados, porque a pesar de que tiene una frecuencia muy pequeña hasta el momento, pues en cuanto a los tratamientos, la terapia ocupacional, estos trastornos sensorio-motores, el 90% eran niños menores de 15 años. Y de estos, los cuales la hemiparesia ocupaba el 10.3% de sus pacientes y los trastornos de la coordinación motora el 8.6%. Ocupaban más del 50% de las terapias en Alemania. Muy bien. Y el tratamiento, pues el tratamiento es interdisciplinario, ¿de acuerdo? Entonces ustedes como especialistas, como médicos de primer contacto, pues pueden ustedes sospecharlo o diagnosticarlo, y entonces pues hay que evaluarlo, mandarlo con su médico neurólogo, con el rehabilitador, con el terapeuta ocupacional, con en su caso, si se requiere, con el psicólogo. Y entonces estamos viendo aquí algunas figuras de cómo lo trabajan en terapia ocupacional, las dificultades que ellos tienen de coordinación motora. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Adelante. Muy bien, entonces, aparte de la terapia ocupacional, se ha incluido lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada en el tratamiento de los trastornos de la coordinación motora. Puede ser útil para mejorar la manipulación de imágenes mentales, como la rotación, la visualización especial, la orientación espacial y la programación del plan motor, ofreciéndoles a un niño la retroalimentación constante e inmediata de su desempeño. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Les agradezco la atención. Muchas gracias.